Bueno, fíjate, disculpa que te interrumpa allí, Dale, dale. pero esa es otra de las bases de lo que se está viviendo ahorita con el tema de los venezolanos que fueron secuestrados, que están secuestrados en El Salvador. Fíjate qué pasó. Para estas últimas elecciones presidenciales en Venezuela, ellos siempre han hablado, si ustedes se meten en internet, ellos dicen que hay 8 millones de venezolanos regados en el mundo. O sea, ellos casi piensan que hay más venezolanos afuera que adentro. Sí hay una ola migratoria por el deterioro del estado de bienestar que ha tenido Venezuela, pero no es tal. ¿Qué pasa? Ellos crean un registro para los venezolanos en el exterior, para las primarias que hizo la oposición en las que ganó María Corina Machado. De hecho, muchos de los que se inscribieron en esas primarias hoy en día, o sea, no apoyan a María Corina y están en favor de la vía democrática y de participar en las elecciones en Venezuela con el árbitro electoral y por los mecanismos constitucionales. Pero bueno, para poner en contexto, ellos hicieron un registro de los venezolanos en el exterior y se inscribieron poco más de 100.000 venezolanos. Y los que participaron para las elecciones fueron menos. Ellos se dieron cuenta que los venezolanos en el exterior no les servían como fuerza política, porque la realidad es que el venezolano en el exterior, igual que cualquier otro migrante, está pendiente de trabajar, de resolver su día a día, porque se fue precisamente para eso. Pero ellos lo veían como una fuerza política. Al darse cuenta que no era una fuerza política, que ya no te está generando real en lo inmediato, porque se produjo el desmantelamiento de la USAID y hay una investigación abierta contra Juan Guaidó por esos fondos, que esa investigación se la abrieron en los Estados Unidos. Al darse cuenta de esto, ellos se van por la otra narrativa, el tren de Aragua. Mágicamente, ya los venezolanos en el exterior, como no te funcionan políticamente, ahora son delincuentes. Ahora son parte de un supuesto tren de Aragua que una banda delictiva que fue desmantelada por el Estado venezolano y que es irracional ahorita hablar de ella. Ellos empiezan a construir la narrativa del tren de Aragua y con esta narrativa secuestran a los venezolanos en El Salvador sin ningún tipo de debido proceso. Y es que de verdad tú vienes a Venezuela y aquí por ningún lado, en ningún periódico, en ningún medio, en ningún noticiero vas a ver entre los problemas de Venezuela que se habla del tren de Aragua, ni de asesinatos, ni de extorsiones cometidos por el tren de Aragua, porque esa es una historia vieja en Venezuela, una banda que operó en un estado de Venezuela, que es el estado Aragua, y fue desmantelada por el estado venezolano. Además, es de decir que yo soy muy respetuosa, de verdad, de la autodeterminación de los pueblos, porque parte de lo que ha pasado en Venezuela es que parece que nadie en el mundo quiere respetar la autodeterminación del pueblo venezolano, ni reconocer las leyes y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que escogimos los venezolanos en una Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Yo soy muy respetuosa de eso, pero esa política actual de mercantilización de seres humanos que se está llevando a cabo en las cárceles de El Salvador, que además se concentra además, cuando no hay debido proceso, tú corres el riesgo de tener muchos inocentes presos, pero también corres otro riesgo. No estás realmente, porque la función del Poder Judicial es administrar la justicia, impartir justicia. No estás realmente impartiendo justicia porque no llevas el control de quién tienes o quién no tienes allí. Entonces, finalmente, de los resultados de esta supuesta política de mano dura, de esta supuesta política que le quieren vender a América Latina y al Caribe, no se van a ver ahorita. O sea, y me imagino que mucha gente en El Salvador tampoco lo entiende. Son resultados que se ven a largo plazo. Esa es la realidad. Son resultados que se van a ver en el largo plazo si realmente tener esas personas mezcladas, concentradas en un gran centro, en una cárcel sin debido proceso, realmente te va a echar para abajo los índices de delincuencia o en un futuro te va a ser un caldo de cultivo para nuevas bandas delictivas. Claro. En este caso, Gaby, me ha gustado la naturalidad con la que hemos pasado hablando de diferentes temas. Es que vos has hecho unas muy buenas conexiones y se han pasado de forma muy natural. Eh, Dice, bueno, aquí ya leímos ese comentario. Mira, ¿vos crees que, bueno, yo hace algún tiempo aquí creo que compartí con nuestros espectadores un artículo sobre lo dividido que estaba la oposición venezolana en torno a este tema de los venezolanos detenidos en el SECOT y sobre todo que no habían sentado una postura concreta sobre este tema? ¿Vos considerás que tener a los venezolanos detenidos en El Salvador fue una idea de los asesores venezolanos o de la oposición venezolana Mira, yo no lo para, creo, para, yo estoy para, segura. para, perdón, perdón, termino, para forzar una posible
como lo que efectivamente ha sucedido, una posible negociación de esos venezolanos por gente que está detenida por el gobierno de Maduro, como ha Bueno, pasado. fíjate, ¿Crees que un poco así? sí, yo estoy segura de que eso es así. Y ojo, no porque lo diga yo. María Corina Machado, en varios medios de comunicación y en varias entrevistas, ella misma manifestó que la propuesta del presidente Nayib Bukele, en conjunto con el presidente Donald Trump, fue una propuesta, bueno, primero para ejercer presión sobre el gobierno venezolano y segundo que ella estaba totalmente de acuerdo, que ella estaba totalmente de acuerdo, que esos delincuentes del Tren de Aragua no podían volver a la impunidad de Venezuela. Fueron sus palabras textuales. E incluso eh, días antes, días antes de que los venezolanos fueran secuestrados en El Salvador, ya el presidente Nayib Bukele había presentado la propuesta ante el Departamento de Estado y María Corina Machado ya había comentado que eran unos planes en los que se estaba trabajando muy duro y que ellos no trabajaban día y noche porque eso ocurriera porque el Tren de Aragua representaba una amenaza para la estabilidad de toda la región. Efectivamente, esos planes vienen por allí, o sea, fueron avalados. Ya que ahorita es la líder directa actual de la oposición extremista venezolana, confesó que eso era así. Bien. Dice Valerie doble, bueno, ahí ya nos dejaste claro entonces que es parte de, digamos, de la oposición venezolana esa propuesta, ¿verdad? Y estos asesores venezolanos como parte de esa oposición indudablemente siguieron esa directriz de tener encarcelados a estos venezolanos para forzar una posible negociación. Yo creo que te comentaba de que yo veía esto en dos lados, veía aquí como en dos sentidos esta detención. Lo primero, forzar un posible diálogo o negociación para soltar estos venezolanos detenidos en el SECOT y que Maduro soltara gente que tiene detenida, ¿verdad? Dieron varios nombres. Lo segundo es que te decía de que yo también veía un poco de malicia dentro de esta negociación, porque si por parte del gobierno de Trump y por parte de Bukele han establecido que los venezolanos que están ahí son delincuentes, en ese sentido, si Maduro también aceptara ese diálogo y ese intercambio, dijeran, ya ven cómo Maduro sí protege delincuentes porque está recibiendo a delincuentes. Y ya ven cómo efectivamente es cierto de que el gobierno de Maduro tiene relaciones con el Tren de Aragua, porque esta gente está vinculada al Tren de Aragua. Alguna vez, bueno, nosotros hemos hablado de esto aquí, tenemos un video que se llama El Plan Ruanda, donde hablábamos de eso y hacíamos parte de ese entramado. Y en ese momento mencionábamos que, por ejemplo, la Fiscalía chilena, no sé con qué pruebas, pero contundentemente la Fiscalía chilena dice cuando lo del ex militar que se fue de Venezuela, que desertó del ejército venezolano, lo desvivieron en Chile, dijeron, esto fue el gobierno de Maduro, pero operando a través del Tren de Aragua, porque el gobierno de Maduro financia el Tren de Aragua, o sea, lo dijeron categóricamente, no sé con qué respaldo. Entonces un poco veo de eso, ¿verdad? Un poco veo ese posible obtener, sacar ventaja, digamos, de esta posible negociación. Y también acá hemos explicado, porque lo leímos en su momento, lo que pedía la Fiscalía de Venezuela para ver de qué forma entablaban ese diálogo o negociación. Y la Fiscalía venezolana en ese momento decía, bueno, lo primero es que necesitamos saber de qué se les está acusando. Segundo, necesitamos saber quiénes son. Tercero, necesitamos saber el estado de salud. Cuarto, necesitamos saber si han visto un abogado. Quinto, necesitamos saber con quién fue la última persona con la que hablaron. Sexto, qué delitos han cometido en El Salvador. Bueno, más o menos ahí puntualizando algunas cositas que me acuerdo. Es decir, por parte de la Fiscalía venezolana establecieron como una agenda mínima para poder entablar un diálogo, negociación
y decir, bueno, efectivamente podemos entablar un diálogo, negociación. Y ahí decía yo, bueno, quizás la fiscalía lo hace en función de establecer quiénes son y ver quiénes de todas esas gentes en Venezuela son requeridas por la justicia y quiénes no tienen ningún antecedente. Y sobre la base de eso, entablar esa agenda mínima y decir, bueno, negociemos, ¿verdad? Esta gente son efectivamente venezolanos y no pueden estar detenidos. Y lo tercero también, Gaby, es importante mencionarlo, y es que aparte de esos dos aspectos, Bukele necesita también, ahí está, me imagino yo, recibiendo serias presiones políticas porque tiene ciudadanos de varias nacionalidades. Tiene estadounidenses, tiene israelíes, tiene alemanes, tiene franceses, tiene italianos. Bueno, tiene de un montón de nacionalidades. O sea, las embajadas de estos países han de estar pujando fuerte Claro. diplomáticamente para que los liberen. Entonces, esa pelota, porque dice, les liberamos a los venezolanos, pero también les vamos a entregar los de estas nacionalidades. Entonces, esa crisis diplomática tiene que hacer al gobierno de Maduro y que sea el gobierno de Maduro el que resuelva qué hacer con los ciudadanos de estos países. No sé si tenés si querés reaccionar a lo que decía. Bueno, es que realmente, por lo menos este tema de tener personas secuestradas en El Salvador, porque yo no paro de decir, es un secuestro. Es un secuestro porque vamos a suponer, una suposición, que realmente estas personas tuviesen algún tipo de delito. No son delitos cometidos en El Salvador, no son de nacionalidad salvadoreña. La mayoría de ellos seguramente ni conocían El Salvador. Lo pisaron ahorita, bueno, producto de esta política de mercantilización de los seres humanos. Este tema de querer estar por encima, y bueno, porque tú lo has dicho, gente de varias nacionalidades, este tema de querer estar por encima del derecho internacional, por encima de los tratados, por encima de la ley, por encima de las constituciones, va por el mismo camino que hablábamos antes. Ellos lo que quieren establecer es estados corporativos, estados en los que lo que importa es la producción del dinero a toda costa. Y, por supuesto, los asesores venezolanos, tú ves, por eso te ponían el esquema de los negocios, porque ellos trabajan es con base en sus negocios, no les importa la gente y realmente no les importa la política pública, simplemente se forjan liderazgo con base en estadísticas sin importar el ser humano por completo.